Me encanta comenzar hoy día a comentar un tema que, wow, lo hemos trabajado hartísimo en esta cuenta, pero que siento que recién ahora le vamos a empezar a dar más peso, más nombre y sobre todo más protagonismo. Y es el tema de lo que nos inhibe, los bloqueos. Los bloqueos en la escritura, los bloqueos al salir a cámara, los bloqueos al salir en general en redes sociales, porque cuando hablamos de bloqueo de la escritura, realmente hablamos de un bloqueo más interno y más poderoso, y es que nos inhibimos en el momento en el que tenemos que proyectarnos hacia otros para ser nosotros mismos. Entonces, abordar el tema de la voz, de ser coherente y honestos con nuestra propia voz, es algo a lo que quisiera empezar a dar más nombre, más palabras, y por eso estoy feliz de tener aquí a mi querida psicóloga Natalia Vaquerizo. Qué chévere que ya estés aquí, Chío, Gaby Orellana, qué lindo verlas. Gaby enseguida, Natalia, enseguida te voy a dar paso. Solamente quiero presentarte muy brevemente y luego te doy paso. Si quieres puedes poner solicitar entrar en un ratito y ahí cuando ponga solicitar entrar te doy paso. Pero básicamente lo que quiero presentarles de Natalia, tengo aquí su currículum, es que, bueno, la conozco hace mucho tiempo, la conocí en una unidad educativa en la que compartimos cátedra, pero conozco de cerca todo su camino y toda su trayectoria en, por un lado, investigar, en investigación, en una investigación muy seria sobre alrededor de los temas de salud mental, y por otro lado, en una búsqueda muy interesante en relación a cómo mantener una vida en salud mental, siempre desde un estudio muy intelectual y muy profundo, pero también desde un discurso asequible para quienes no somos expertos. Natalia Vaquerizo es psicóloga clínica graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También es magíster en salud mental en King's College en Londres. Ha sido docente especializada en muchas áreas, entre esas la de psicología, en primaria, en secundaria, y también por eso me encanta tenerla hoy, porque desde su cualidad como docente nos puede ayudar a digerir conceptos complejos, porque lo que quiero decir hoy es que sí, es verdad, y yo lo propongo todo el tiempo, hay técnicas de escritura que nos ayudan a conectar, pero ¿qué nos dice la psicología? Ok. Silvia, qué lindo. Verónica, lo lograste, Verónica. Estaba preocupadísima que no sabías cómo entrar. Qué increíble. Kirsten, qué lindo tenerte. Hola Natalia. Mariela, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Por fin he conseguido bañarme. O sea, no sabes el día, Natalia. Wow. Y siento que parte de lo rico de este espacio es poder terminar el día con una conversación Sí. que nos ayude a conectar, a relajarnos y a digerir un montón de temas que en el día a día siento que no alcanzamos a procesar. ¿Cómo ha estado tu día hoy? Movido también, te cuento que participé en un podcast de un periódico hoy día en la mañana, entonces estuve por allá hoy grabando, que fue mi primera experiencia así de un pro grabación de podcast, estuvo súper bacán, entonces arrancó interesante, activo el jueves, ¿no? Pero siempre también feliz de cerrarlo, como tú dices, con una conversación enriquecedora, que creo que es lo que va a ser esto de hoy, ¿no? Me encanta, y recordarle a la audiencia que ustedes pueden aprovechar ese espacio para hacer todas sus preguntas. Como le digo, bienvenidos a terapia. Vamos aquí a sacar nuestros trapos, a conversar, porque un poco yo siento que la idea de estos espacios de los en vivos es también ese, ¿no? El de poder ofrecerles a ustedes, la audiencia, un espacio para que accedan a profesionales y planteen sus preguntas en relación a diversos temas. Entonces aquí con Natalia vamos a estar hablando de el bloqueo. ¿Qué es esto? Que es por un lado la salud mental y por otro lado, ¿qué significa estar bloqueada o bloqueado, querida Natalia? Bueno, yo diría que la salud mental, como su nombre un poco lo dice, sí apunta al poder
tener cierta relación consciente con cómo nos sentimos, cómo pensamos. No solo se trata de estar bien, porque no se puede estar bien todo el tiempo y a veces se puede creer erróneamente que a eso nos referimos cuando hablamos de tener salud mental, de que es alguien que siempre está feliz o nada los toca o las toca. Yo creo más bien que es un poco de eso, pero también es saber gestionar, ¿verdad? El saber gestionar emociones, el poder un poco enfrentarse a desafíos, sean tangibles o no, e ir viendo cómo resolverlos, cómo tratarlos, para así un poco seguir como avanzando, ¿verdad? Evitar el estancamiento, evitar un poco los bloqueos, como tú dices, que bueno, desde la psicología o el psicoanálisis tal vez los podríamos ver como resistencias, estas resistencias que podemos tener nosotros a exponernos, a mostrarnos, a ponernos en una posición que puede ser percibida para nosotros como vulnerable, ¿verdad? Entonces creo que eso está muy en juego en redes sociales porque es un mundo en el que un poco es la única manera de estar. Si no estás ahí posteando o escribiendo o mostrando algo, estás solo de audiencia, ¿verdad? Y creo que al menos la gente que está aquí escuchando le interesa encontrar herramientas para poder mostrarse un poco más, como tú decías anteriormente, y poder reflejar quiénes son auténticamente, que creo que es un poco el objetivo que tenemos todos y todas, ¿no? De que no frenarnos al momento de poner algo en redes, sino más bien que todos hay una coherencia, como tú decías, una cohesión entre quién soy yo y quién muestro en redes. ¿Toda persona que sale en redes debe ser extrovertida o puedes ser una persona introvertida y usar las redes a tu favor para posicionarte profesionalmente? Yo diría que en ambos casos se puede utilizar las redes sociales como una herramienta y no quiero tampoco que se malinterprete esta conversación y pensemos que exponerse es malo o es peligroso o las redes sociales son feas, porque hay lados positivos, son caminos muy accesibles que tenemos todos y todas los que tenemos un celular, por ejemplo, y acceso a Internet para ir construyendo algo que es nuestro. Y yo diría más bien que tal vez las redes pueden ser un puente, un espacio que facilite justamente a las personas introvertidas a poder mostrarse un poco más, a poder tener cierto contacto con otros sin tal vez tener que estar físicamente interactuando presencialmente con otras personas, que a veces puede ser lo que los detiene o los frena. Entonces, creo que es algo que se puede utilizar en ambos casos y como te digo, podría hasta favorecer a las personas que les cuesta un poco más el tener esa opción de lo pongo a través de esta pantalla, lo pongo a través de mi cuenta. También puede pasar que si alguien es muy introvertido o introvertida, tal vez crean cuentas que tienen otros nombres, otros usuarios, y eso los ayuda o las ayuda un poco a acostumbrarse, a ir viendo cómo es esto, cómo se sienten también con la interacción en redes, porque a veces eso puede ser también algo que tenga impactos y que puede causar bloqueos, ¿verdad? O la falta de interacción que se puede dar después de que se publica algo y no hay likes o no hay comentarios o no hay reacciones, ¿verdad? Entonces, creo que es un camino que se puede tomar para también ir fortaleciéndose en ese sentido y también conociéndose. Y esa es más que nada mi invitación a todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Creo que una de las maneras de ir suavizando, si se puede decir eso, o que no sea un camino tan difícil el exponerse en redes, es poder conocerse, conocer qué nos cuesta, qué se nos hace más fácil, qué es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Y eso va a facilitar mucho ya en la práctica, creo yo. En verdad, ¿tú crees que hoy es mucho más importante que antes aprender a mostrarse, poder superar esas resistencias de hablar en público, digamos, en comparación con los 80, con la década del 90, en el siglo XX? Hoy podemos vivir y tener éxito profesional sin esas herramientas. ¿En qué sentido o en qué sentido sería más importante hoy que antes aprender estas herramientas, como le dicen ahora, estas habilidades blandas, Sí. de poder expresarte en público, por ejemplo, o de poder perderle el miedo a una cámara, etcétera? ¿Sientes que es más importante? Eh, no, o sea, creo que es más importante en el sentido de que se utiliza mucho más las redes para vender productos, para hacer conocer tus marcas, para promocionar muchas cosas. En ese sentido, creo que sí podría ser una ventaja, ¿verdad? El poder trabajar en esto para sentirse mucho más cómodo y cómoda.
pero creo que siempre ha sido importante sentirse cómodos y sabiendo exponerse, ¿verdad? Porque al final del día es una interacción con el otro, con otros miles, ¿verdad? A veces, y tal vez diría yo que la pantalla puede ayudar un poco y tal vez se vuelve más difícil en presencialidad. Entonces, con más razón creería yo que es importante poder exponerse, porque tal vez se nos haga fácil esto, pero ¿y qué pasa cuando yo tengo que sentarme al frente de Mariela en una sala o en una sala llena, en una audiencia física y me toca también exponerme ahí? Tal vez otras cosas estén en juego. Entonces, creo que siempre ha sido importante y ahorita, desde este aspecto también de que todo se está volcando al mundo digital, tal vez aún más, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce el bloqueo? ¿Es culpa de alguien más? ¿Se debe a un trauma? Esto que tú mencionabas como resistencias, como bloqueos. ¿Tú sientes que se debe a que efectivamente tuviste un daño o tiene que ver con algo que no podemos controlar y simplemente es así? No creo que necesariamente se tiene que hablar de que hubo un daño. Yo creo que tiene más que ver con cómo nos vamos construyendo cada uno de nosotros y nosotras en el camino. O sea, ya a nivel de cómo nos vemos, qué relación tenemos con nosotros, cómo interpretamos y procesamos lo que nos da el otro, lo que nos dice el otro, las respuestas del otro. Sí, es cierto que a veces puede haber ocurrido algo, algún comentario feo, o subí algo que pensé que era increíble y no tuvo tal vez la acogida que yo esperaba. Pueden haber eventos o un evento que tal vez sí deje ciertas huellas y eso influya y tenga un impacto en qué tanto se muestra, si nos aislamos más, si nos aguantamos más. Pero creo que también, Mariela, que tiene mucho que ver con cómo somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque hay personas que se les hace mucho más fácil mostrarse en redes y les nace un poco grabar videos, mostrar lo que están haciendo, y hay personas que les cuesta un poco más. Y no diría que siempre es porque algo les ha pasado. Tal vez simplemente tienen personalidades, como tú decías, un poco más introvertidas o no lo han hecho mucho, no hay tanta experiencia, hay muchos factores que están en juego y por eso creo también que es importante hacernos estas preguntas también de, bueno, ¿cuál es mi relación con las redes sociales, verdad? ¿Cómo yo me siento cuando me muestro en estas redes sociales? ¿A quién quiero que me vea y qué quiero que vea de mí? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, que nos pueden dar ciertas pistas o coordenadas de qué es lo que me está pasando a mí individualmente y por qué tal vez me cuesta un poquito más en este sentido, o cuando son videos, porque a veces la gente siente más resistencia o bloqueo a esto, a mostrarse en vivos, en cámaras, en videos, tal vez se sienten más cómodos o cómodas posting solo reels en los que no se muestran ellos y eso es increíble, les va bien, pero también, como decía anteriormente, esto también es importante, ¿verdad? Estos espacios de encuentro con otros en el que te muestras y que la gente te ve y tus clientes te ven, en mi caso, tus posibles pacientes te escuchan. Y eso también puede ayudar a que se construyan vínculos más seguros y haya más conocimiento de, bueno, ¿quién es Mariela? ¿Y cómo es Mariela? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de persona es ella? ¿Y qué le gusta? Entonces yo ya conozco un poco más a Mariela y eso me va a facilitar a mí también esa interacción contigo. Entonces eso, no creo que tenga que ver necesariamente con que algo nos haya pasado, sino más bien cómo ha sido nuestra vida y cómo le hemos un poco ido dando sentido a esa vida que hemos vivido, ¿no? Me encanta. La verdad es que yo sí siento que nuestras historias personales influyen un montón digamos, en la capacidad que tengamos para enfrentar esos pequeños nervios o esas pequeñas resistencias que sí van a surgir Sí. naturalmente en el momento en el que nos enfrentamos a los demás. Siento que también generacionalmente va a haber una diferencia. Por ejemplo, en mi generación no era tan fuerte como para las generaciones de Ujú. hoy. Chicas de 15, de 17, Sí. están mucho más expuestas también a las redes sociales todo el tiempo, a unas miradas de Sí. cuerpos y ¿no? A unos consumos que también hacen que te estés comparando, ¿no? Yo siento que cuando trabajo con personas que me dicen quiero escribir pero no puedo o no soy escritor, pero hay ahí un deseo un poco frustrado, Sí. ¿sí? Lo que veo es que siempre hay una mirada de un otro o una voz de un otro que se le ha clavado en la cabeza y que la confunde como una voz propia. No sé si Mm. aquí a alguien le ha pasado que tiene una opinión de sí misma o de sí mismo que en realidad sea una opinión que te dijo alguien más.
y que te has nombrado a ti misma de una forma en la que en realidad te denominaban así, ¿sí? Y qué difícil que es salir también de ese molde. No sé, Nati, si tú puedas pensar en un apodo que te hayan puesto. Para mí me ponían apodos como despistada, como desorientada, ¿cierto? Y yo me los he creído y he cumplido súper bien ese papel. Sin embargo, me he demostrado a mí misma en muchísimas ocasiones que esa no es mi naturaleza. En muchísimas ocasiones yo me he perdido por lugares difíciles de manejarte y he salido sin ningún problema, pero sin ningún problema. No me he tirado a llorar, me he acordado por dónde es el camino. Por lo tanto, no soy despistada, ¿cierto? Me he fijado. Pero esa voz del otro para mí se ha quedado instalada de alguna manera y es como que en ciertos momentos actúo por default y como que si siento ciertos contextos o ciertos entornos que quizás son amenaza, yo juego ese rol que es como el que naturalmente me sentí cómoda e identificada. Pero si yo ya quiero mejorar como profesional, yo no puedo seguir escondiéndome allí porque me voy a frustrar, voy a dejar de crecer, yo no puedo ser despistada porque no me puedo olvidar de que tengo un en vivo contigo, yo no me puedo olvidar de que tengo una clase mañana agendada con mis asesorías, ni me puedo olvidar del contenido que estoy trabajando. Entonces, yo no puedo ser despistada porque no te voy a dar un producto de calidad, ¿cierto? Y entonces, no sé, yo me he identificado con eso, puedo identificar de dónde vienen esas voces, pero creo que es un gran trabajo salir de ahí. ¿Qué opinas? No es solo un gran trabajo salir de ahí, pero también ir identificando que esas voces no son tuyas o esos discursos no son tuyos o que efectivamente no es que eres despistada, sino que decían otras personas que tú eres despistada, ¿verdad? El ir un poco desenredando lo que es nuestro y lo que es del otro o lo que el otro nos ha puesto, eso es un trabajo importantísimo y ahí es donde entra la psicología, ¿verdad? Y el espacio terapéutico en el que cada uno va a hablar de estas cosas y sobre todo cuando empiezan a pasar cosas como lo que tú dices, que te fuiste dando cuenta seguramente que ya esto que te habían dicho que eras, no podías serlo en ciertos lugares porque luego se desarmaba todo. Y ahí viene el proceso un poco de ir tal vez desaprendiendo en algunos casos de que, bueno, no soy yo así, yo realmente soy así, ¿verdad? Y es un trabajo que se hace en terapia, es un trabajo que se hace también fuera de terapia, ¿verdad? Pensando, conversando, desarmándolo, desmenuzándolo. Y es importantísimo un poco también para ir desbloqueando estas cosas que nos pueden ir frenando al momento de mostrarnos en redes y de poder encontrar ese punto de autenticidad, de cómo yo me puedo habitar, ser yo misma y mostrarme lo más auténtica o auténtico posible, ¿no? Yo encuentro que el arte, por ejemplo, en mi caso, la literatura, el teatro, me han ayudado a ir desmontando voces de otros, me han ido ayudando a también verme a mí misma no como un carácter total, sino a jugar con formas de ser Mariela, jugar con otros personajes, a ver como la personalidad desde un punto quizás más lúdico, menos dramático y tenso, y me encanta poder aplicar esas técnicas teatrales en el aula, técnicas literarias para procesos de, digamos, recuperación de amor propio. Lo hemos trabajado algunas veces en Tu Voz sobre el Papel, un programa icónico que he venido, con el que abrí justamente las redes sociales y que es una metodología que yo implementé justamente en mí misma, ¿no? A mí me pasó que tuve una situación de dolor que me impidió publicar con comodidad y que llegó un punto en el que bloqueó mi escritura creativa, ¿cierto? Siempre me he identificado como escritora, en el sentido de que escritora no necesariamente tiene que ver con la cantidad de textos que publicas, ni con temas relacionados a que te conozcan como escritora, sino como una persona que escribe y que escribir es fundamental. Para mí escribir es tan fundamental como respirar. Y entonces, que en mi momento yo tuviera un bloqueo de escritura fue una alarma súper grande porque yo sentía que ponía en peligro mi propia supervivencia. ¿Sí? Para quienes han pasado por eso, yo les recomiendo, y es algo que implemento un montón en mis programas, este libro que se llama El Camino del Artista.
El camino del artista de Julia Cameron es un libro que habla de cómo ir desmontando la idea de que no soy una persona creativa, de que los creativos son algunos y no yo, de que las personas creativas son otros, ¿no? Me encanta porque realmente siento que la creatividad es algo que tenemos todos naturalmente y regresar a ello para mí fue un camino. ¿A ti te ha Mm. pasado eso? ¿Que te bloqueas? ¿Contra qué máscaras has tenido que luchar, Nati? O sea, sí, yo me bloqueo ahora menos, porque he hecho también trabajo este personal, ¿verdad? En mi propio análisis, pero a mí me costaba mucho los cambios de planes, me costaba mucho, tal vez era un poco inflexible y me costaba mucho adaptarme, ¿verdad? Porque me acostumbré por mucho tiempo a yo encargarme de hacer todo, y yo no tenía que delegar ni nada así, pero el tiempo y las aguas me han enseñado que es importante aprender eh, a reconocer mis límites, a reconocer cuando tal vez alguien me puede ayudar y cuando puedo yo pedir ayuda, porque si es que yo estoy súper saturada y sobrellevada, eso me va a bloquear a mí, ¿verdad? Y cómo me bloqueo yo, o cómo me saturo yo más bien, es cuando estoy haciendo muchas cosas, más cosas de las que debería hacer. Entonces, ¿qué hago yo? Que creo que eso es un poco a lo que vas. Tú haces el arte, tú escribes, haces lo del teatro y tal. A mí me gusta hablar mucho, me gusta estar sola, me gusta pensarlo, me gusta ir a terapia, me gusta ir a la playa, como ir conectando, haciendo estas cosas que yo sé que también me van devolviendo un poco la vida, la energía, ¿no? Pero definitivamente creo que esos bloqueos ocurren y es parte de la vida, y son, al menos yo las tomo ya ahora como experiencias de aprendizaje, porque como tú dices, tú fuiste aprendiendo mucho de ti seguramente en ese camino de ir desbloqueándote, ¿verdad? De ir encontrándote otra vez y seguramente no eres la misma Mariela porque pasaste por otras cosas y aprendiste más. Y tienes más herramientas y lecciones de vida para ti y para otras personas que las quieran escuchar. Entonces, creo que se trata también de pensar o ponerse ese mindset de, bueno, ¿qué quiero hacer yo con esto? ¿Verdad? Un poco quiero que el bloqueo me lleve o cómo quiero yo también pararme frente a este bloqueo. Que bueno, en tu caso y en el mío buscamos soluciones, buscamos un poco cómo salir de ahí porque si no, no se podía avanzar. Tú perdías tu esencia, que era el poder escribir un poco, y yo no tenía energía para hacer nada, porque ya me había quemado lo suficiente. Entonces, hay que saber también, Mariela, creo yo, reconocer nuestras propias como también señales de alerta, de cuándo tal vez estamos llegando a esos puntos de bloqueo tal vez excesivo, ¿no? De que algo está pasando. Qué difícil que ha sido para mí también ver esas señales de alerta. Creo que eso es parte del autoconocimiento y Sí, claro, ya las podemos ver después de que no las hemos visto, sí, ¿no? Y qué sí. importante también todo lo que has dicho sobre ir teniendo tiempos en soledad, recargarnos con el silencio. A veces se sataniza esa idea de estar Sí. solo, se asocia que, a la idea de depresión o a la idea de malestar, cuando en realidad es un espacio súper necesario que debería quizás tener digamos que frente a otros debería tener una connotación como más positiva, como no como Claro. que estás mal, ¿no? Cuéntenos por aquí cómo les va a ustedes, qué les va resonando, qué les va haciendo sentido. Aquí Ariel Elizabeth dice, la escritura crea una introspección muy profunda. Así es, Ariel Elizabeth. Yo en verdad estoy súper de acuerdo. Creo que a veces yo no sabía que pensaba lo que pensaba Hasta hasta que que te lo no lo escribes. escribí. Entonces, Sí, cuéntenme por aquí si han tenido bloqueos, cuéntenme por aquí si los han superado, si la escritura o el arte ha sido una fórmula que han usado para salir del bloqueo. No sé, Nati, si nos puedas recomendar libro o algún texto que a ti te haya resonado y que creas que nos podrías sugerir como para reencontrarnos con nosotros o simplemente un libro alrededor del tema que estamos conversando. Eh, sí, lo primero que se me vino a la mente, que tal vez es un poco más científico, es este libro que en inglés se llama Dopamine Nation, me parece que es un poco un libro que se enfoca también en el efecto un poco ya químico que tienen las redes sociales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo
qué es lo que pasa cuando recibes un like y los efectos que eso tiene en tu cuerpo y cómo eso te hace sentir y por qué eso tal vez nos empuja con el tiempo a querer más likes y a querer más likes y luego qué pasa cuando no llega el like, ¿verdad? Entonces, me gusta también un poco darle paso a esas reacciones que tiene el cuerpo, a toda esta interacción que también tenemos con las redes, porque como es algo tan intangible y tan abstracto, me ayuda a mí mucho también ir a lo que sé que no es abstracto, a lo que se puede sentir y a lo que responde indiscriminadamente de lo que está pasando, responde a la información que está recibiendo. Y tú hablabas de lo difícil que se te puede hacer o se te ha hecho en tu journey, ¿verdad? En tu camino, el identificar tus señales de alerta y creo que el cuerpo da muchas señales de alerta y creo que sí es muy valioso que todos y todas aprendamos a reconocer qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿verdad? Porque creo también que nos hemos acostumbrado mucho a no pararle mucha bola o a minimizarlo, o como también vivimos en este mundo en el que no se debería parar porque estás gastando tiempo, porque estás gastando plata, entonces ni nos damos cuenta o le damos lugar a ese malestar que tenemos, porque a veces han pasado 5 horas y no nos hemos parado a comer, ¿verdad? Entonces, ¿y qué está pasando que ni siquiera percibiste que tenía un poco de hambre tu cuerpo y no se respondió a eso que nos estaba diciendo? Entonces, sí, obviamente lo emocional y lo psicológico es importantísimo, pero también creo que siendo todo eso tan difícil a veces de reconocer en un primer momento, el cuerpo te puede ayudar tal vez al inicio, ¿verdad? A saber qué está pasando, qué sientes cuando vas a mostrar tu cara en un live, por ejemplo, o qué sientes cuando estás escribiendo el caption de un post que vas a subir, qué sientes cuando lo subes y esperas, qué sientes el día siguiente cuando ves que tal vez o tuvo más de lo que pensabas de reactions o tuvo menos, ¿verdad? Porque el cuerpo te dice muchas, muchas cosas y sí creo que hay mucho valor en saber leer, saber entender el lenguaje un poco de qué es lo que nos está diciendo a cada uno y a cada una de nosotros, porque también es distinto para todo el mundo, ¿no? Wow, es un montón lo que has dicho. Después me vas a mandar el nombre de este Sí. libro también escrito para ponerlo en historias y que todas las personas lo puedan encontrar. Me encanta también lo que dice aquí Verónica. Ella dice, creo que a lo largo de la vida nos ponen etiquetas y nosotros las aceptamos, pero efectivamente en el silencio y en la paz encuentras las respuestas y tu poder. Me encanta ese camino que nos propones, Verónica. La verdad es que esto de las etiquetas es un horror, se Sí. normaliza, a veces los papás ponen etiquetas a los hijos, se normaliza que en la familia sea el rol del uno y del otro, ser algo. Eso para mí es súper tóxico. La verdad es que eso es algo, ¿sabes por qué? Porque siento que sobre todo mientras más chiquito seas, cuando te ponen las etiquetas, más difícil es salir de esa narrativa. Sí, más Verónica te dice, limitas, ¿no? ¿qué Que cosa? más te limitas a la larga. Si escuchas siempre que eres algo o que te ves de esta manera, o que siempre eres la brava, o siempre estás molesta, o no se te puede decir nada, todas estas cosas también marcan, y no solo marcan la subjetividad, sino que también marcan el cuerpo, ¿no? Y esas heridas quedan, y a veces eso salta en otros aspectos, y uno de esos puede ser exponerse en redes. Y creo que es interesante porque a veces hay personas que pueden ser muy extrovertidas, así normalmente, pero cuando les toca exponerse en redes les cuesta muchísimo. Entonces también creo que, eh, un poco regresando a lo que preguntabas al inicio, no es que todas las personas que son extrovertidas les va a ir re bien en redes o se van a sentir cómodas o cómodos en redes, ¿verdad? Creo que tal vez hay esa idea de que, como ellos son muy sociales y muy abiertos y muy tranquilos en el día a día, esto que tú y yo estamos haciendo va a ser igual de fácil o más. Y creo que no, creo que va a depender de todos y de todas y de esas historias, esas palabras que nos han ido marcando, esos discursos que se han repetido por mucho tiempo y esas palabras de otros que nos acompañan. Y un poco haciendo eco de lo que decía Ari, yo sugiero bastante en sesiones con mis pacientes que escriban y que saquen un poco todo esto que piensan, todo esto que sienten y lo pongan en palabras porque es distinto cuando sale del cuerpo, ¿verdad? Y yo sí creo que la escritura es una herramienta poderosísima, así como el arte, armar cosas, pintar cosas, todo eso también nos obliga a tener cierta pausa, Mariela, y creo que eso necesitamos más pausas. Creo que se nos han ido robando las pausas y el amor por el descanso y el permitirse sentarse a pensarse, ¿verdad? Porque si nunca
estamos solos, en qué momento nos pensamos, y en qué momento extrañamos, y en qué momento muchas cosas, ¿verdad? Wow. De verdad que es tan importante poder conversar sobre esto, poder reflexionarlo y poder buscar ese contacto con uno mismo para las señales del cuerpo también y para poder permitirnos hacer algo tan sencillo como pausar. Verónica dice que sí, que exactamente son mochilas que cargamos, que nos limitan, que marcan nuestras vidas, hablando de las etiquetas. También señala que seguir las señales del cuerpo es importante, tanto como las del alma, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo diferenciaríamos las del cuerpo que las del alma? ¿Qué señales del alma, por ejemplo, podrías decir desde la psicología sería este término? No sé si es que habría un término específico y yo realmente cuando leí eso dije, bueno, creo que el cuerpo te puede informar de ambas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando ustedes se imaginan tal vez algo súper lindo o un recuerdo hermoso, ustedes seguramente tienen sensaciones en el cuerpo, vienen mucho con estos recuerdos y no necesariamente tiene que ver eso con que estoy mal o algo malo está pasando, sino que algo como que más grande también está en juego, ¿no? Me hiciste pensar, no sé por qué, en el duelo, ¿no? Y esto que dijo en algún momento Andrew Garfield, una vez que pierde a su madre, de cómo todo esto que él siente en su cuerpo es el amor que todavía tiene por esta madre que ya no está. Entonces yo creo que el cuerpo nos puede dar señales fisiológicas, pero también señales que van un poco más conectadas a eso que sentimos, ¿verdad? A esas cosas que tal vez son un poco más difíciles de poner en palabras. Porque al final del día sí creo que el cuerpo es como ese medio, ¿no? Es lo que nos contiene un poco aquí en este plano terrenal, ¿verdad? Es el que tiene no solo el cuerpo y los órganos y tal, pero nuestra esencia y el alma y todo lo que nos hace nosotros, ¿no? Me he quedado pensando también, eh, qué fuerte eso que dices de este libro, ¿cómo es que se llamaba? Mi cuerpo. Como la nación de dopamina, creo que sería un poco la traducción, si no me equivoco. Mm. Pero que el cuerpo siente el dolor de esta madre que ya no está y que lo exprese, ¿no? A mí me resuena y me asusta, porque también otra situación que ocurre es que si hoy te enfermas, ¿no? A mí no me ha pasado particularmente, pero lo he escuchado mucho, un poco ya te echan la culpa. Ah, es que claro, te dio tal enfermedad porque como tú, entonces yo siento que tampoco es tan, o sí, causa consecuencia tan directa, o sea, a mí cuando las cosas son tan planas, tan lineales, me generan sospecha. Cuando las cosas se utilizan para señalar en lugar de hacerlo para contener, también me generan aversión. Y siento que hoy la escritura nos ayuda a ir ordenando, Total. organizando, gestionando, en lugar de ir acusando e ir imponiendo. ¿Qué puedes decirme al respecto? Eh, o sea, sí, creo que ahorita, como decía anteriormente, en este medio, en este mundo, no sé por qué hay esa tendencia de culpabilizar mucho más a las personas en lugar de tal vez acogerlos o dar un espacio para realmente escuchar lo que está pasando. Porque por un lado, bueno, sí es cierto que cuando estamos muy estresados o estamos muy sobrecargados, el cuerpo también va a pasar factura y nos vamos a poner más sensibles y se nos bajan las defensas y etcétera, etcétera, pero creo que la gente tal vez se enfoca en lo equivocado a veces cuando se abordan esos temas. Creo que más bien se trata de ir un poco también dándole lugar a las palabras, ¿verdad? Más allá de enfrascarse en lo que esa persona hizo mal, porque igual también eso ya viene desde ese filtro de esa otra persona, de cómo entonces eran las cosas, cómo se pudo haber hecho eso bien, ¿verdad? Al final del día cada uno decide cómo llevar su vida, ¿no? Y sí puede también causar bloqueos, justamente que vengan esas miradas o esos comentarios de que es tu culpa, por eso tal, tal, tal. Eh, Creo que también las personas tienden a estar mucho más a la defensiva ahora, no sé cómo lo ves tú, sobre todo en redes también, ¿verdad? Siempre todo el mundo sale a querer defenderse sin que nadie haya hecho nada necesariamente, y creo que eso también puede venir a tener problemas, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha agresividad también en el ambiente y es importante mantenerse alejado de eso. Yo creo que, bueno, yo he tenido la suerte de que en mi comunidad nunca
me han agredido directamente ni indirectamente. Yo de verdad les agradezco a todos los que están aquí siempre. Y nunca me ha pasado que me hacen un mensaje malicioso, pero sí te voy a contar otras cosas que me han pasado y que tienen que ver con las sombras que se proyectan, ¿no? Verónica, me encanta lo que dices. Sí. Verónica nos contesta, ella dice amor, dolor, tristeza, alegría, son señales del alma, todas estas emociones que se reflejan en nuestro cuerpo. Estoy súper emocionada con ese comentario, me dejas pensando un montón, Verónica. También dice falta absoluta de empatía, el mal de este siglo, debilidad, en lugar de validar tus emociones. Y sabes, Verónica, yo encuentro eso un montón como obstáculos. Me imagino que tú, Natalia, en consulta lo ves, pero a la orden del día. Sí, sí, creo que están pasando muchas cosas y creo que también todos y todas estamos tratando de encontrarle un sentido y eso a veces causa un poco de pánico y yo no estoy justificando nada, pero sí creo que como dice Verónica, eso también causa otras cosas, causa tal vez que la gente esté más a la defensiva, causa este mal, ¿verdad? De que la gente en lugar de minimizar, en lugar de validar, minimiza, ¿verdad? Y habría que ver también desde dónde viene eso ya en la singularidad, ¿verdad? Porque no creo que todo el mundo lo hace desde el mismo lugar. Hay personas que responden desde sus propias experiencias, hay personas que responden desde lo que ellos han vivido y eso se transmite en los mensajes o en las posturas o en las miradas o perspectivas que se le da a los otros al momento de consumir redes, ¿verdad? Uno también es interesante, ya entrando un poco más en psicología, que igual también algo nos está regresando el otro, ¿verdad? Si algo me molesta de esto que hizo Mariela o de esta foto que subió esta otra persona, algo de mí también está en juego ahí, por algo me está molestando, ¿verdad? Y así como hay que saber reconocer las señales del cuerpo, ahí también hay esas señales un poco más subjetivas, ¿verdad? De por qué, ¿por qué me está molestando tanto que Mariela tenga más followers que yo? ¿Verdad? ¿Por qué me estaba molestando que esta foto que subió mi amiga, que es muy parecida a la mía, tenga más likes o más comentarios que a la mía? ¿Verdad? Entonces, ahí creo que esas señales, ¿verdad? Que es humano, o sea, es válido sentir estas cosas, pero creo que para evitar que se vuelva un freno, que se vuelva algo que se nos retenga, sea una mochila más pesada, creo que hay que también ir viendo, bueno, ¿qué pasa ahí que me molesta tanto? ¿Verdad? ¿Por qué me estoy comparando tanto con esta otra persona? ¿Qué está en juego? ¿Verdad? ¿Cómo estoy yo midiendo mi valor también? Porque creo que hoy en día, a través de las redes, se ha también un poco modificado, trastocado también cómo la gente mide su valor, ¿verdad? Y como ahorita es tan común ser influencer y exponerse y tener followers y tener patrocinadores, etcétera, tal vez hay personas que piensan que las personas que tienen más followers en Instagram valen más o son más importantes que las que no, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque, bueno, importante es para quién o importante es por qué, ¿verdad? Creo Sí, que bueno, y también lo es dicen las importante estadísticas. cuestionarse, ¿no? Sí. Ujú. Sí, algo que se aprende mucho ahora en todo, en el tema de redes, es que, por ejemplo, más likes o más followers o seguidores no necesariamente significa que te va mejor, Sí. ¿cierto? No está directamente relacionado con tu éxito profesional. Más se mide por engagement, por ejemplo, Sí. el hecho de que ustedes estén aquí, que les interese, que por ejemplo Verónica está aquí, pero también está en mi club de libro, hay algunas de mi club de libro aquí, eso que es real, que eso es como lo que pasa en la vida, solo que también en las redes, es Sí. alguien que no es como un seguidor, sino alguien que comulga con lo que estamos Sí. hablando, que le resuena de manera real, y eso es lo que hoy... Uy, perdón, tengo una perra loca que... ¿Qué pasa, Filipa? ¿Qué pasa? ¡Estamos en vivo! Quería participar también Uno ella. diciendo cosas importantes y el perro pone su voz. Ya. Se escucha mucho. Ladra Yo, durísimo. yo estoy acostumbrada, tú sabes que yo tengo perros y gatos y ese es mi día a día. Así que a mí no me molesta en absoluto. Qué risa. Ella seguramente escuchó un gato, un perro vecino. Ella es envidiosísima. Ay, cierto, y antes de que me olvide, te quería comentar que eso que mencionabas de esas comparaciones, me parece que una serie que lo expone hoy es justamente la serie Envidiosa. No sé si te la has Sí. visto en Netflix. Es buenísima. No me la he visto,
pero he visto que ha estado 1 millón en redes y me han recomendado que la vea. No he tenido tiempo aún, pero está ahí en mi listita de Netflix para Claro, verla ahora. Pero cuéntame un poco, porque bueno, el y título me dice un poco de lo que es, ¿no? claro, yo veía la envidia como alguien malo y alguien como muy ruin que tienes que ser para envidiar, qué vacío que tienes que ser para envidiar. Ujú. Y desde los cuentos infantiles siempre tenemos que la envidia está Es asociada algo al malo. poder y es la madrastra que ejecuta desde el poder por envidia un acto extremo de asesinato. Pero acá en la serie vemos que la envidia tiene como origen la inseguridad o el Ujú. apego inseguro, el dolor, en una época de mucha comparación Sí, y en donde estamos en una sociedad muy poco, digamos, quizás no ha sido bien maternada en el sentido completo de la palabra, no solo por tu madre, sino por una comunidad, ¿cierto? sí, Entonces, por allí creo que se explora de forma muy interesante la envidia, ya no solo en una persona, sino en una sociedad que sí. empieza a esto, ¿no? Silvia nos pone, hacemos comunidad en un mundo donde se privilegia mucho la individualidad. Me encanta ese comentario tuyo, Silvia. La verdad es que en el club la pasamos bomba. Yo estoy súper feliz de todo lo que podemos compartir. Creo que las redes no son solamente un lugar para lucirse o para, qué sé yo, mostrarse, sino sobre todo para conectar. Creo que Sí, conectar en una sociedad cada vez más desconectada es sí, importante. Y en ese sentido yo sí quiero invitarlos a pensar en las redes, en el mensaje de comunicación que tú quieres dar en tu vida diaria, como algo auténtico, como algo genuino, que sí, partes de la vulnerabilidad, partes de el que te vas a equivocar, que no siempre vas a estar con el mejor peinado o con el mejor look sí, o con el mejor comentario o quizás no doy la lectura precisa y el referente adecuado en el momento idóneo de nuestra conversación, sí. pero que en cambio apunta a una naturalidad y a una búsqueda de profundidad que también son importantes y necesarias, sin que eso se convierta en un diálogo superficial, al contrario, porque Claro. hay un poco espacio para todo. ¿Qué piensas tú? Sí, o sea, a mí me parece que es importantísimo eso. Y ahorita que te escuchaba, se me ocurrió otro libro que se llama Indomable, que es de esta autora que se llama Glennon Doyle, que ella habla mucho. Es un libro de cuentos cortos, pero como autobiográficos de ella. Entonces, es todo este camino de ella de encontrarse, de encontrar la manera o el lugar desde el que ella puede ser auténticamente ella en todo su esplendor. Entonces, me parece que eso es un buen lugar también para ir empezando, si es que estamos interesados en esto, en conocernos más, en ir identificando si es que sentimos envidia, si es que sentimos algún tipo de cosa que salta cuando estamos en redes o cuando vemos que a otras personas les va mejor en redes que a mí. Eh, Creo que esto que tú haces, estos puntos de encuentro son fundamentales para mantener no solo estas comunidades, sino también para escucharnos, porque sí, se pueden subir fotos y videos a redes, pero mucho de la interacción es por mensajes y se pierde mucho solo con el texto, ¿no? Entonces, esto también es un ejercicio de autorreflexión y de introspección y de yo preguntarme cosas de mí misma escuchando lo que tú me estás contando. Entonces, yo busco siempre estos espacios, me encanta compartir con las personas que saben otras cosas que yo, que saben más que yo, porque al menos trato siempre de ubicarme en un lugar de, bueno, ¿qué me puedo llevar yo de aquí? ¿Cómo yo puedo aprender? ¿Cómo puedo yo también tal vez dejar algo aquí que le pueda servir a alguien más? Y eso se logra también, creo yo, de mejor manera si nos sentimos cómodos y cómodas, ¿verdad? Si sabemos que estamos siendo nosotros mismos, si nos permitimos, creo yo, mostrarnos por cómo somos, sabiendo que todos somos diferentes, ¿verdad? Y algo que pasa mucho y ha pasado por mucho tiempo es que todo el mundo quiere ser auténtico y quiere ser único, pero todos parecen, luego se parecen mucho, como que todos vamos un poco alimentándonos de lo mismo, entonces se pierde esa singularidad y todos empezamos a hacer lo mismo, los mismos trends, las mismas fotos, los videos de la misma manera, entonces se pierde también esta singularidad en el intento de ir tal vez haciendo algo nuevo y creo que más que hacer algo nuevo se trata de hacer algo nuestro, ¿verdad? Algo que nos llama, nos atraviesa, algo que refleja lo que queremos,
lo que somos y a lo que apuntamos, que creo que es un poco a lo que vas tú con tus clubs, ¿verdad? Sí. De que las personas puedan permitirse escribir y ser ellas al momento de hacerlo y contar las historias que quieren contar. Y a veces será difícil, a veces será un poquito más fácil, pero qué increíble permitírselo, ¿no? Y encontrarnos a través de los libros y de Total. historias que no hubiéramos pensado que están ahí para nosotros, o de temas que quizás hubiéramos pensado no me gusta, o esa novela no me gustaría, o ese tema no me gustaría, y sin embargo de pronto encuentro algo que me Sí, resuena, que me permite sí, explorar. sí. Y estar abiertos a que algo nos toque, ¿no? Porque a veces ya entramos también con esa idea de que no, a mí no me gustan las novelas de miedo, no me gustan los essays. Y ya entonces vienes con esa mochila, como hablaba hace rato Verónica, y eso ya te frena y no te deja disfrutar de la experiencia. Porque ya vienes tú con eso de que, bueno, nunca me han gustado, entonces nunca me van a gustar. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque la identidad es algo que está en construcción constante, ¿verdad? Nuestra personalidad siempre se está cambiando, siempre estamos creciendo, siempre, ya mañana nosotras dos somos otras. Así sea Sí. un piti, pero somos otras, ¿verdad? Y creo que eso no hay que olvidar, no hay que olvidar. Y tú hablabas algo que me hizo pensar en también cómo hay este empuje ahora, sobre todo, o al menos se ve más, porque hay más acceso a información, de el perfeccionismo, de cómo hay que ser perfectos y mostrarse perfecto cuando eso es tan lejos, lejano de la realidad, ¿verdad? Porque al final del día todos somos humanos y aunque no se muestren estas inseguridades explícitamente, todas estas celebridades que se muestran lo hablan, si se los encuentran en entrevistas, si encuentran en podcast, hablan usualmente de cómo igual les cuesta. Tal vez en el producto final no se note, pero no es que no está pasando, ¿verdad? Y creo que es importante también darle lugar a eso, a la experiencia humana de lo que implica esto de estar en redes, de mostrarse en redes, de exponerse en redes y crear contenido. Puf, es tremendo. Y me gusta lo que dice aquí Silvia, porque no ocurre solo en el trabajo, sino también ya es la parte de la vida cotidiana, sobre todo en el caso de los adolescentes, porque quizás en nuestras generaciones muchas personas sientan que esto es opcional, pero yo he tenido estudiantes que, o sea, por sus edades, ellos no pueden zafarse de las redes porque la vida social es muy activa y si tú te sales de una red, o sea, si tú no estás en el chat, no te vas a enterar de la reunión, de la salida, etcétera, ¿no? Entonces, los comentarios en redes ya son parte de la cotidianidad, sobre Total. todo de los más pequeños hoy día, de los adolescentes. Y Silvia pone que esto es muy difícil en relación a los likes, ¿no? Este tema para los adolescentes. Verónica pone, regresando a la envidia, que sí, que viene de inseguridad en una sociedad donde nos imponen estereotipos variados de belleza, de logros en diferentes campos, y ahora más que nunca se presentan en redes, ¿verdad? A seres humanos perfectos, con vidas maravillosas que en realidad no existen. Yo cuando veo esos programas de cocina donde todo queda perfecto y a mí nada me queda peor que un pancake, y sin embargo son ricos, debo decir. Silvia dice que bonito hacer algo nuestro, así es. Verónica pone, alguien decía, si usted me conoció el año pasado, me vuelvo a presentar, ya no soy la misma. Me encanta eso, Verónica. Y creo que eso es algo hermoso, ¿no? El poder también reconocer que estamos cambiando, porque creo que a veces las personas se aferran mucho a la persona que han sido o que quieren ser y no dan espacio, no son tan flexibles para encontrar, bueno, qué es lo que les gusta, qué quieren, qué más se puede hacer, qué más se puede construir. Y creo que, bueno, ahí también entra otra vez la introspección, ¿no? Y el preguntarse y el querer conocerse al final del día, porque también hay que poder reconocer o identificar qué quiero mostrar yo en redes, ¿verdad? Creo que eso es una pregunta muy importante que debemos hacernos todas las personas que estamos en esto, ¿verdad? ¿Qué queremos mostrar? ¿Con qué mensaje queremos transmitir? Para un poco ir viendo cómo nos podemos alinear con eso. Desde un lugar que tampoco nos saque el aire, ¿verdad? Desde un lugar que no nos desgaste, porque también esto de ser perfeccionista o de, como dice Verónica, mostrar una realidad que no existe, eso también desgasta inmensamente, ¿verdad? El sostener esta imagen perfecta, eso pasa facturas, tal vez no se vea en las redes, pero hay que ver cómo está esa persona emocionalmente, cómo están sus vínculos, cómo están sus relaciones, cómo le va en el resto de los ámbitos de su vida, ¿no? Hay que tener, creo yo, mucho cuidado con esto del perfeccionismo, porque se aprende
equivocándose y no hay que tampoco robarnos eso, ¿no? Me encanta esta conversación, estamos llegando al final del en vivo. Siento que hay 3 técnicas de escritura que les quiero dejar para que si hoy quieren hacer ese trabajo de introspección, si salen motivados de este en vivo y quieren pensar quién soy hoy en relación al año pasado, al mes pasado, qué etiquetas me he sacado o me he puesto o me he impuesto, puedan hacer. La primera técnica no es mía, la cojo de este libro que les comentaba al inicio, se llama El Camino del Artista, de Julia Cameron, y ella lo que le llama como páginas matutinas, es decir, todas las mañanas tú te descargas emocionalmente, tú amaneces y lo primero que haces es escribir en un cuadernito que tienes reservado para eso, únicamente para eso, lo que tengas, unos 15, 20 minutos, el tiempo que tengas, y escribes lo primero que te sale, ¿de acuerdo? Lo primero que te sale. No estás juzgando la calidad literaria, eso no es literatura, es simplemente algo como para descargarte emocional o psíquicamente. Y eso todas las mañanas, Julia Cameron señala que es súper sanador, es una metodología que ella ha seguido con varias personas que estaban bloqueadas a nivel artístico o personal o profesional, y que esto de alguna manera te ayuda a irte desahogando. Entonces, de verdad, páginas matutinas es una de las técnicas de escritura que yo más recomiendo y que funciona muchísimo en las personas con las que yo trabajo durante mis asesorías. Ya voy a decir la segunda, pero primero quiero comentar lo que dice Kirsten. Ella dice, lo ideal es ser congruente con lo que somos y lo que mostramos. Y qué difícil que es, Kirsten. Qué difícil que es ser congruente. A veces ni yo misma sé si estoy siendo congruente, a menos que me detenga y lo piense. Sí. Y a veces, aunque yo piense que estoy por un camino de congruencia, después me doy cuenta de que no, que quizás no me estaba dando cuenta de que era congruente con algo. Qué sé yo pienso que soy una persona súper respetuosa con los animales porque soy vegetariana, pero de pronto, ya, el típico ejemplo, compré en Shein o en Temu, ¿no? Qué sé yo. Entonces, a veces somos incongruentes de manera inconsciente, sin darnos cuenta, y yo creo que eso de ser contradictorios es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Totalmente. Ajá. Totalmente. Eso creo que es algo que tenemos que también aprender a vivir con eso, ¿verdad? De que a veces dos cosas son ciertas y son dos cosas opuestas, Sí. ¿verdad? Y aprender a vivir con eso en lugar de pasar la vida como martirizándonos, atormentándonos porque pasan estas cosas, ¿verdad? Pero otra vez, creo que solo se llega a conocer eso si es que se hace ese trabajo del que tú y yo hemos hablado, ¿verdad? De irnos conociendo, de ir identificando, de también permitirnos ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? De qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo. Y te escuchaba y yo pensaba también en qué importante que puede ser también para saber qué tan congruentes o no estamos siendo, también consultarlo con las personas alrededor nuestro, ¿no? Con nuestro círculo seguro. Eso es algo que a mí me gusta hacer a veces, ¿no? Que tal vez chequeo con mi gente cómo ven esto, qué piensas, qué entiendes, para ir viendo si es que lo que yo estoy tratando de transmitir se está logrando o no, y si tal vez ellos dicen, no, pero sabes que esto está raro porque tú no usualmente tal, ese feedback es bueno, ¿verdad? Y regreso a esto que hablaban hace un rato de la comunidad es fundamental para sostenernos individualmente, ¿verdad? El poder ser escuchados y también escuchar al otro y qué ve el otro, no porque nos está juzgando, como tú dices, no porque nos está señalando de que hicimos mal o no, sino porque nos están ayudando a seguir este camino de congruencia, de que haya esta línea que nos conecta a lo que nos mostramos, a lo que somos, ¿verdad? A veces, como tú decías, pasa mucho tiempo, estamos muy en cosas del día y no nos damos cuenta hasta que pausamos, ¿verdad? Y justamente qué importantes que son esas pausas, porque si no, pueden pasar meses y recién luego ahí te das cuenta que, bueno, todo esto que he hecho, que he estado generando, no es lo que yo quería, no es lo que yo tenía pensado. ¿No? Y bueno, y luego hay que, tal vez el trabajo es más difícil y es más largo de reconstruir un poco todo, ¿no? Entonces también invitar a la audiencia que nos acompaña hoy a pedir esa retroalimentación, ¿verdad? A buscar como esos comentarios constructivos de, bueno, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si pasa esto de acá?
porque eso también nos ayuda a tener otra perspectiva, porque si estamos muy pegados a lo nuestro va a ser muchísimo más difícil saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo y cómo se ve y qué es el mensaje que está llegando al otro, ¿no? Me quedo con los 3 puntos más importantes que has señalado hoy, que es recordarnos la necesidad de nuestros vínculos, de nuestra comunidad, de nuestra gente y lugar seguro. Recordarnos la necesidad de pausar, de hacer silencio, de no sobrecargarnos. Recordarnos la necesidad de escuchar nuestro cuerpo, las señales que nos da de alerta, ¿verdad? Abrazarnos. Todas esas 3 maneras son formas, o sea, esas 3 cosas son formas de abrazarnos y de ser empáticos con nosotros mismos. A la vez, la escritura ralentiza nuestro pensamiento. Las páginas matutinas, por un lado. Otra técnica que les quería compartir era la de la lectura. Cuando tú lees, subrayas frases que te resuenan. De pronto, escribirlas y escribir lo, entre comillas, obvio, ¿por qué esa frase me resuena? ¿Qué me dice a mí esa frase de ese libro? Es como ampliar en mi propio pensamiento. Es la escritura acompañándome en los momentos en los que quiero hacer esa pausa, quiero ralentizar, porque claro, la pausa no es estar allí, no mirando, no sé, no somos budistas aquí. Entonces es más complicado estar con la mente en blanco, aunque se supone que es bueno y yo no lo puedo aconsejar porque no lo puedo manejar tan bien, por ahí logro respirar un poco, pero la escritura me ayuda a lograr lo que, no sé, el Dalai hace quizás naturalmente. Y otra última técnica de escritura también tiene que ver con el juego, ¿verdad? Esta es más larga de explicar, pero yo la sintetizo mucho en escribe las primeras palabras que se te ocurran, asócialas con emociones, ¿verdad? Déjalas allí reservadas y luego amplía sobre algo que tú sientas que te moleste. Ni se diga de lo poderoso que es escribir tus sueños, escribir esos símbolos en sueños. Yo aprendo un montón de mí misma anotando y registrando mis sueños. Entonces, solo para mostrarles a ustedes hoy algunos caminos que tenemos y de cómo hoy hemos hablado de la importancia de desbloquearnos o de no tener estas resistencias o, digamos, no es no tenerlas, pero sí manejarlas, ¿no? Exacto, Así porque que sí, porque las resistencias son parte del camino, diría yo, pero hay que ir viendo justamente cómo no dejamos que nos estanquen, que nos detengan de hacer esas cosas que queremos hacer, como tú dices, no necesariamente tal vez no, como que no chocarse con eso, sino más bien poder atravesarlas, ¿verdad? Porque igual esas resistencias, esos bloqueos, eso que nos frena, nos está diciendo cosas de nosotros mismos. Y yo sí creo que hay un gran poder en trabajar eso, ¿verdad? En explorar eso. Y me encanta esta última técnica que sugieres porque es súper psicoanalítica, de que vaya saliendo lo primero que se te ocurra y vas asociando y vas viendo qué sale y van a salir cosas que tal vez ni se te ocurrían, ¿verdad? Pero eso es lo lindo también de permitirse esos espacios de, bueno, voy a estar conmigo misma y voy a ver con qué me encuentro, un poco, ¿no? me encanta. La verdad es que amo que, digamos, corroborar que estas técnicas de escritura están tan vinculadas a la psicología y que tienen un fondo importante a nivel, digamos, de respaldo en cuanto a salud mental. También les quiero agradecer sus comentarios. Lupe, qué chévere que te uniste. Silvia, gracias por tus comentarios. Verónica, Silvia, ya dije, Kirsten, bueno, y sobre todo a las que están en mi club de lectura, a las que no, recordarles que hasta el 9 de marzo estamos en inscripciones para el mes de marzo, estamos trabajando la novela, en marzo vamos a trabajar con la novela de María Sol Pons, que se llama El asesino del tronco. El énfasis que yo hago con esta novela este mes es sobre todo porque yo sentí con esta novela que se hablaba de algunos miedos que yo tengo, ¿ya? Que son los miedos políticos, ¿no? Este miedo que ella explica muy bien desde el ámbito político, que es lo que yo más respeto de María Sol Pons, su manejo, su conocimiento de la política, y ella es muy buena explicando y haciendo síntesis de temas súper profundos y complejos, y como ella habla de todas las partes de Venezuela, pero desde que era
súper buena, súper próspera, Mm. cómo fue, ella lo explica todo desde la parte política, también desde las telenovelas, hace un interesante análisis social desde las telenovelas, y luego ya todo el tema de la migración a Ecuador, y hoy nos resuena más que nunca. A veces yo leo también sobre lo que me da miedo para intentar Total. encontrar salidas. Sí, De verdad que para mí este libro, en ese sentido específico, fue una catarsis, ¿no? Porque los libros no solamente tienen que ser que te gusta todo o que amas todo, sino que vemos ciertas partes con las que nos quedamos, que es algo que vemos en el club. Así que bueno, sobre ese tema estaremos trabajando en el club, estamos aprendiendo un montón de historia, tenemos a María Sol Pons dentro de nuestro club. okay. Y bueno, aquí está todo este contenido gratuito, cada semana nos vemos en vivos y seguimos comunicándonos por redes. Así que gracias a todos, gracias Natalia por estar aquí. Gracias a ti, Mariela. Un gusto seguir colaborando contigo. Te veo. Seguimos hablándonos, bye Chao, bye. chao.